Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Roland, soy docente universitario y médico especialista en ginecología y obstetricia. Hoy vamos a hablar de distosia de hombros, uno de mis temas preferidos, si no el más preferido. Y mi interés por este tema tiene un origen a raíz de una complicación que tuve. Una fractura de húmero de una de mis pacientes. Conocer la anatomía me fue clave para poder resolverla. Estas complicaciones en el recién nacido, como son las lesiones del plexo braquial y otras fracturas, generan un gran número de demandas legales, además de que no es muy frecuente y a veces se tornan difíciles de resolver. Es por eso que es necesario tenerlas presentes. Los objetivos para la presente clase son definir distosia de hombros y establecer su incidencia, mencionar algunas medidas de predicción y prevención con respecto a este tipo de casos. Muchas de ellas están basadas en justamente reconocer los factores de riesgo que nos pueden llevar a una distosia de hombros. Recordar el plan terapéutico basándonos brevemente en el mecanismo fisiopatológico, clasificar las maniobras y aprender diversas técnicas que podemos utilizar para tener una conducta adecuada. Por último, identificar las complicaciones maternas, pero sobre todo las que se producen en el recién nacido, y establecer en consecuencia adecuados cuidados posteriores. Así, comenzamos definiendo la distosia de hombros como la dificultad en el desprendimiento de los hombros luego de la salida de la cabeza del feto. El ACOB, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, dice que es un parto que requiere maniobras obstétricas adicionales luego del fracaso de la tracción moderada hacia abajo sobre la cabeza fetal para lograr el desprendimiento de los hombros. Expong y colaboradores en 1995 dijeron que era la prolongación del tiempo entre el parto de la cabeza y el cuerpo que excede los 60 segundos y o, al igual que la ACOB, la necesidad del uso de maniobras obstétricas adicionales. Estos 60 segundos no son un tiempo aleatorio, sino que representan aproximadamente dos desvíos estándar por encima del promedio de los partos que no son complicados. El lapso medio que transcurre entre la salida de la cabeza y el resto del cuerpo en los partos normales es aproximadamente de 24 segundos y de 79 en los partos que se presentan con una distosia de hombros y se resuelve con cierto grado de dificultad. Pero es importantísimo comprender que la distosia de hombros es una verdadera y desesperante emergencia obstétrica, y es así porque reúne cuatro características que son fundamentales y que debemos conocer. En primer lugar, es un evento poco frecuente y por tanto inesperado. Segundo, que es impredecible y difícil de prevenir. Esto tiene relación con lo primero, pero además debemos tener cierta práctica o conocimiento todos aquellos que atendemos parto, porque podemos tener en algún momento de nuestras vidas profesionales y sin previo aviso una distosia de hombros. En tercer lugar, tiene una elevada morbimortalidad fetal, como ya vimos, complicaciones en el recién nacido muy preocupantes, pero también tiene algunas complicaciones maternas. Y así tenemos por último la cuarta característica relacionada a esto último, y es que tiene implicancias médico-legales no del todo alentadoras, sobre todo para el recién nacido y su familia, y también para nosotros porque, como ya les dije, representa uno de los temas por los cuales nos llaman a declarar en juicios por mala praxis. La incidencia de esta patología varía entre un 0,2 y 3% de todos los nacimientos. Estas cifras son difíciles de calcular, ya que están determinadas por diferentes criterios que se utilizan para hacer su diagnóstico, por el subregistro que puede haber, al ser una patología a la cual los médicos le tienen miedo, y porque trae aparejada complicaciones legales desagradables, y además por ciertas medidas preventivas que pueden adoptar algunas instituciones privadas o públicas, como por ejemplo una amplia política de cesáreas profilácticas. En cuanto a su prevención, se puede asegurar que la distosia de hombros sigue siendo una eventualidad completamente impredecible en casi todos los casos. La estrategia más correcta, por tanto, para su manejo es la prevención cuando ésta sea posible, pero como dije, es difícil. Y para prevenir, ¿qué debemos hacer? Buscar factores de riesgo. Ellos siempre nos pueden poner en alerta. Estos factores de riesgos los podemos clasificar en factores pre o anteparto e incluso dentro de ellos hay un subgrupo que son los preconcepcionales. Y luego tenemos los que se producen durante el trabajo de parto y a estos los llamamos intraparto. Dentro de los primeros tenemos a la macrosomía fetal encabezando la lista. De hecho, es el factor de riesgo más relevante de todos ellos, que significa, y debemos decirlo,
y decirlo, aquel feto con un peso estimado ecográficamente por la fórmula de Hadlock u otra mayor a 4.500 gramos. Relacionado a esto, todas aquellas condiciones que tienden a tener estos fetos grandes, como la diabetes gestacional, por ejemplo, la obesidad materna, el aumento excesivo de peso y el embarazo cronológicamente prolongado. Otro factor de riesgo tiene que ver con las alteraciones a nivel de la pelvis ósea y por último, los que nombré como preconcepcionales, que son los antecedentes de embarazos anteriores, como haber tenido un feto macrosómico o haber tenido una distosia de hombros en un parto de un recién nacido anterior. Volviendo a la segunda columna, los intrapartos, tenemos los periodos dilatantes y expulsivos prolongados, el uso excesivo de oxitocina, también inadecuado, y el parto instrumental. Las medidas preventivas tienen su lógica en buscar factores de riesgo, que pueden desprenderse tanto de un interrogatorio minucioso buscando antecedentes obstétricos de relevancia, como también del examen físico, teniendo un dato muy importante como es la medición de la altura uterina. Este es el mejor predictor de un feto macrosómico. También cobra relevancia el examen de la pelvis ósea, buscando alteraciones en la misma. Y por último, contando con algunos estudios complementarios, como la ya casi indispensable ecografía del tercer trimestre. Esta es de suma importancia ya que justamente podemos tener un peso fetal estimado con un rango de error del 15% y eventualmente nos podría ayudar a tomar alguna que otra conducta profiláctica. También hay otras medidas ecográficas, como un índice basado en la circunferencia abdominal, que fueron consideradas predictoras pero que cayeron en desuso. Y por último, obviamente, conocer el estado diabetológico de la paciente, esto en base al resultado de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Medida preventiva, podemos trazar durante el trabajo de parto una curva de alerta para eventualmente ir identificando aquellos periodos dilatantes que son prolongados. Las cosas que podemos hacer es llevar un buen control prenatal. Esto nos ayudaría a establecer medidas higiénico-dietéticas adecuadas, evitando una excesiva ganancia de peso, mejorando el control metabólico de las pacientes diabéticas y obviamente tomando conducta también en forma profiláctica en aquellos casos de embarazos cronológicamente prolongada, como ser su internación, para pensar en la finalización del mismo. Lo último que se postula son las cesáreas programadas, pero prácticamente todos los consensos y guías están de acuerdo en que no sería políticamente correcto, ya que como figura en alguno de ellos, el cálculo muestra que serían necesarias algo así como 3.500 cesáreas para evitar la ocurrencia de una lesión permanente del plexo braquial en una paciente diabética, lo cual las hace desaconsejables y económicamente muy desventajosas. Es importante también conocer cuál es el mecanismo fisiopatológico de la distosia de hombros. Primero, reconocer qué y por qué se distosia. Segundo, contestar cómo y cuándo se produce para poder responder luego qué hacer y por qué hacerlo. Y lo que es aún más relevante, qué debemos evitar. Así tenemos que podemos clasificar a los componentes en estáticos, representados por un lado por la pelvis materna y por otro el móvil fetal, agregando que este es un claro cuadro de desproporción fetopélvica, que es básicamente el resultado de un feto grande, por la causa que fuera, como ya vimos, para una pelvis que le resulta chica. Pero este puede no resultar un problema hasta el momento en que estos dos componentes, pelvis y feto, se relacionan dinámicamente en el momento del mecanismo de trabajo de parto. Este último, el que debamos refrescar un poco. Al mecanismo de trabajo de parto lo describimos didácticamente en 6 tiempos. El cuadro muestra la superposición de los 4 movimientos que hace cada segmento del móvil fetal, sobre todo la cabeza y los hombros, menos el polo pelviano, ya que este último sale sin forma definido luego del desprendimiento de los hombros. Es clave prestar atención a la coincidencia que sucede entre el tercer y cuarto tiempo de la cabeza con el primer y segundo tiempo de los hombros. Esto nos tiene que hacer sospechar que seguramente el problema se centrará en este momento. En el primer tiempo de trabajo de parto se produce la acomodación de la cabeza fetal al estrecho superior de la pelvis. Para esto el polo cefálico hace dos movimientos. Uno es de una flexión absoluta, de tal manera que va a reducir sus diámetros para hacerlos acordes al estrecho superior. Y por otro lado se va a acomodar con su sutura sagital coincidente con el diámetro oblicuo, el izquierdo habitualmente que es medio centímetro mayor. Esto hace que coincida
mayormente los diámetros del polo cefálico a los diámetros del estrecho superior de la pelvis. En el segundo tiempo, se produce el descenso y el encaje a través de la cavidad pelviana entre ambos estrechos, sin mayores particularidades, para llegar al tercer tiempo, que es la acomodación del polo cefálico al estrecho inferior. En este tiempo se produce el movimiento de rotación interna, de modo tal que el occipital en la mayoría de los casos se aplica contra la cara posterior de la sínfisis pubiana, quedando la sutura sagital coincidente con el diámetro anteroposterior de la pelvis. También sucede que paralelamente el segmento de los hombros se acomoda al estrecho superior en forma perpendicular al diámetro oblicuo que lo había hecho la cabeza. Retomando nuestro ejemplo, si ésta lo había hecho en el izquierdo, los hombros se acomodarán al derecho, así como lo muestra la imagen. Pero aquí comienza el problema, porque los hombros no se posicionan en este diámetro oblicuo, sino que lo hacen en el diámetro anteroposterior, en el promonto suprapúbico, y yacen así a la espera del cuarto tiempo, donde se produce efectivamente el desprendimiento de la cabeza fetal en paralelo al segundo tiempo de los hombros, que son el descenso y el encaje. Y como resultado entonces se produce un verdadero impacto, que habitualmente es del hombro anterior sobre el retroculmen pubiano, o en un porcentaje menor de casos puede hacerlo el hombro posterior hacia el promontorio, y más raro aún, ambos hombros impactados. Haber comprendido estos conceptos son la clave para que podamos resolver una distosia de hombros, ya que nuestros esfuerzos irán encaminados a llevar el diámetro biacromial al diámetro oblicuo correspondiente, para que este móvil fetal pueda terminar de hacer su mecanismo de trabajo de parto y así salir a la luz. Lo que nos lleva a responder qué hacer y por qué. Lo primero es identificar a la distosia de hombros, haciendo un diagnóstico rápido mediante el signo de la tortuga, que clínicamente se manifiesta porque la cabeza tiende a retraerse hacia la vulva. La imagen, que aparece a la derecha, es bastante típica. Nos habla de un recién nacido que de buenas a primeros parece un feto macrosómico, con sus cachetes apelotonados hacia la vulva, con un ligero color azulado. Lo mismo este otro, de la izquierda, donde se ve que sus mejillas están nuevamente aprisionadas hacia el periné. Una vez que vemos esto, tenemos que actuar en forma rápida y sin demora. Las siguientes medidas o acciones son parcialmente compartidas por una serie de recomendaciones y sugerencias que pueden ser consultadas en diferentes consensos y protocolos, algunos de ellos internacionales y otros propios de Argentina. Se traducen en diferentes algoritmos de acción que son virtualmente similares, como muestra esta diapositiva. Construimos el propio basándonos en toda esta bibliografía, y es el que figura sobre la derecha. La conducta entonces está dividida en 5 pasos en forma esquemática, a saber, un primer grupo, que la denominamos medidas iniciales; un segundo grupo representado por las maniobras extravaginales o maniobras de primer nivel, seguidas eventualmente de la episiotomía, aunque esta no va a resolver el problema porque esta es una distosia básicamente ósea, pero sí nos va a dar lugar a suficiente espacio para poder hacer las maniobras de segundo nivel o maniobras intravaginales, que son maniobras de manipulación fetal directa, y aquí las tenemos en el grupo 4. Y por último, son las maniobras del tiempo heroico de tercer nivel o de último recurso, que como bien lo dice su nombre, esperemos no tener que llegar a ellas, porque los resultados perinatales aquí nunca son los mejores. Cuanto a las medidas iniciales, como ya dijimos, en primer lugar es vital realizar un diagnóstico rápido y proceder sin demora. Otro aspecto a tener en cuenta es no perder la calma. Esto es importante porque, como dije al principio de la charla, la distosia de hombros es una verdadera y desesperante emergencia obstétrica que a veces nos puede hacer tomar medidas equivocadas. Es muy útil saber que se cuentan aproximadamente con unos 6 minutos para poder resolverla sin mayores complicaciones, pero mientras más rápido lo hagamos, mucho mejor. También es relevante pedir ayuda
pronto y coordinar al equipo perinatológico. Esto es potestad absoluta del médico obstetra. Entre las tareas de coordinación se encuentra la de designar a un profesional para tomar el tiempo, cualquiera de los intervenientes del equipo, puede ser el médico residente o bien la enfermera de sala de partos. Cronometrar el tiempo es doblemente útil, ya que cada maniobra debe llevarse a cabo por un lapso no mayor a 30 segundos, y si no se obtuvo resultado, debe pasarse a la siguiente. Además, el registro del tiempo nos va a ayudar a establecer datos claros al momento de trasladar los sucesos a la historia clínica, como por ejemplo el tiempo entre que se produce el desprendimiento de la cabeza y el resto del cuerpo fetal. Pedir la colaboración de la paciente y eventualmente del familiar acompañante. Esto significa hacer una breve descripción de lo que está ocurriendo y los eventuales riesgos. Pensemos que esta es una situación bastante angustiante para todos, profesionales y familia. De la mano con esto, debemos evitar los pujos maternos y también, si hace necesario, y eventualmente también, suspender el goteo de oxitocina si éste existiera. Por último, las cosas que debemos evitar a toda costa. Evitar la atracción desmedida del polo cefálico y pensando ya en una de las complicaciones del recién nacido, la lesión del plexo braquial. Y por otro lado, no realizar, a pesar de que ya es una maniobra completamente desaconsejada, la presión sobre el fondo uterino, la maniobra de Christeller. En la siguiente diapositiva, volvemos a reforzar estos últimos conceptos. Vemos al feto con su polo cefálico desprendido y como por detrás de la sínfisis pubiana queda impactado el hombro anterior. Una tracción fuerte y brusca y hacia abajo, o bien la lateralización o rotación del cuello, puede generar la lesión del plexo por elongación, estiramiento e inclusive por arrancamiento de la médula espinal de las fibras nerviosas y así por tanto producir la lesión y la posterior parálisis. También como la presión sobre el fondo uterino lo único que logra es impactar aún más el hombro en cuestión sobre el retroculmen. Maniobras de primer nivel son básicamente dos. La maniobra de Max Robert, que implica llevar los muslos al abdomen y con esto ampliar ligeramente las dimensiones pelvianas a expensas de los diámetros anteroposteriores. Aquí comienza a ser útil la colaboración de los auxiliares a uno y otro lado de la camilla, llevar los muslos hacia arriba y hacia afuera. Paralelamente se puede generar la presión suprapúbica o maniobra de Masanti, también por uno de los auxiliares, de manera que la dirección de la presión debería ser hacia la cara posterior del hombro impactado, de tal manera que contribuyamos a desplazar ligeramente el diámetro biacromial al diámetro oblicuo correspondiente. Estas maniobras se han convertido en la primera línea de tratamiento por varias razones. En primer lugar, y la más sencilla, es que son muy eficaces. Tienen un porcentaje de éxito cuando se implementan de manera aislada o conjunta que varía entre un 40 y un 90%. Además, son muy fáciles de realizar y no requieren la modificación de la técnica utilizada habitualmente en la atención de un parto normal. Por último, tienen muy pocas complicaciones asociadas. A la vez que las implementamos, tenemos que generar la atracción del polo cefálico, pero de manera controlada y suave, y por sobre todo en forma axial, como muestra la figura. Es decir, manteniendo alineadas las vértebras de la columna cervical, justamente para evitar el desplazamiento de las fibras del plexo braquial. Si hasta acá no pudimos resolver el cuadro, tenemos que considerar una episiotomía. Como ya dije, la episiotomía no va a resolver el problema, pero sí nos va a brindar suficiente espacio vaginal para poder acceder a las maniobras de segundo nivel que requieren de una manipulación fetal directa. El objetivo de estas es, una vez más, desimpactar el hombro anterior llevando el diámetro biacromial al diámetro oblicuo como muestra la imagen. Dentro de esta categoría tenemos a las maniobras de rotación interna propiamente dichas, representadas por la maniobra de Woods o del sacacorchos y a la maniobra de Rubin, que se diferencia en el sentido en que se rota el feto. Por otro lado, también se describe la maniobra de Jacquemier o desprendimiento del brazo posterior. La técnica, como muestra la secuencia en tres pasos, consiste en introducir la mano del operador siguiendo el trayecto del brazo hasta la fosa antecubital, presionando la misma de tal manera que se genere la flexión del mismo y podamos tomar la mano del feto, atraerla hacia afuera por delante
como un lavado de cara, entre comillas. Al salir el brazo posterior, se reduce el diámetro biacromial, lográndose el desimpacto del hombro comprometido y así finalizar con el resto de la expulsión. Maniobras de segundo nivel, se describe la maniobra de All Four o maniobra de Gaskin en honor a la persona que la describió. Ina May Gaskin pudo ver mientras hacía un trabajo de campo en Guatemala que con el libre movimiento y colocando a las pacientes literalmente en cuatro patas, se favorecía la apertura de los diámetros pelvianos y el paso facilitado del móvil fetal a través del canal del parto. Sin embargo, esta posición tiene ciertas limitantes como por ejemplo aquellas pacientes con un elevado índice de masa corporal o bien cuando se ha recurrido al uso de la anestesia peridural. Aconsejamos utilizarla como último recurso antes de pasar a las maniobras de tercer nivel, también llamadas maniobras de último recurso o de tiempo heroico, son la maniobra de Sabanelli, la cleidotomía, la sinfisiotomía y la histerotomía. Cuando tenemos que recurrir a ellas, por lo general, los resultados perinatales no son los mejores, sobre todo para el feto. De hecho, suelen ser bastante desfavorables, inclusive para el componente materno. La primera de ellas, como muestra la imagen, consiste en la restitución del polo cefálico hacia adentro de la pelvis, practicando inmediatamente una operación cesárea de rescate, para lo cual necesitamos la presencia del anestesiólogo en la sala de partos. La cleidotomía es la ruptura intempestiva y voluntaria de la clavícula, una maniobra que está completamente desaconsejada, exceptuando en los fetos que ya han muerto. En tercer lugar, encontramos a la sinfisiotomía, un procedimiento bastante cruento y con comorbilidades relevantes para la madre. Por último, para la histerotomía también se requiere del trabajo del anestesiólogo. Aquí el objetivo es practicar una incisión en la pared abdominal y uterina, liberando el hombro impactado desde el interior del abdomen y finalizar el nacimiento por la vía baja. Nuevamente, aquí las comorbilidades son maternas y dentro de la esfera de las infecciones. Terminando, finalmente llegamos a los cuidados posteriores. Aquí mencionamos que las distocias de hombros pueden acompañarse en un 11% de hemorragias por partos, representada más que nada por atonías uterinas, y en un 20% de laceraciones y otros desgarros de partes blandas, para lo cual es importante tomar como medidas el alumbramiento activo y el examen detallado del canal de parto. También se recomienda, y esto no es menor, documentar todo el procedimiento en un parte quirúrgico que vaya anexado a la historia clínica. Deberían figurar los datos filiatorios de la paciente, los profesionales intervinientes, las maniobras realizadas y en qué orden fueron hechas, los datos del recién nacido y si se evidenciaron complicaciones tanto fetales como maternas y eventualmente qué medidas se tomaron para solucionarlas en el acto. Permítanme dejarles algunas sugerencias a modo de conclusión. Al ser la distosia de hombros una eventualidad difícil de prevenir, estemos atentos buscando los factores de riesgo, realizando un interrogatorio minucioso y un examen físico que incluya obligadamente la medición de la altura uterina. Si contamos con una ecografía reciente, prestemos atención al peso fetal estimado, teniendo en cuenta que puede arrojar un 15% de error, tanto en más como en menos. Y por último, el estado diabetológico de la paciente, considerando que este último es un factor de riesgo más que relevante. Si todavía en su lugar de trabajo no lo han hecho, incorporar el partograma a la historia clínica y trazar una curva de alerta. Esto nos puede dar aviso de aquellos trabajos de partos que vienen enlentecidos. Ha sido un plan de acción, un algoritmo terapéutico, preferentemente institucionalizado, así como un protocolo base para hacer la descripción del parto, las maniobras y las eventuales complicaciones. Es recomendable que el equipo de profesionales que asisten partos realice capacitaciones y entrenamientos prácticos de este tema de manera periódica, considerando la baja frecuencia de aparición. Esperando, esperando que esta charla le haya sido útil, le dejo el listado de lecturas sugeridas en las cuales se basaron esta presentación. Muchísimas gracias por su atención y como siempre les dejo mi correo por si quieren hacerme alguna pregunta. Hasta luego.